Hace unos días, específicamente el 12 de diciembre de este mes, de 2025, hice el examen de certificación de Solutions Architect Professional de AWS y bueno, tuve la maravillosa noticia de haber aprobado este examen y hoy, 24 de diciembre de 2025, quisiera compartir los recursos que utilicé en la preparación de este examen, que además estoy muy contenta. Este vídeo es muy especial para mí, ya que este ha sido uno de mis éxitos de 2025, aprobar este examen y bueno, quería hacerlo en un sitio especial, y qué sitio más especial que aquí con el mar, un sitio muy especial para mí. Bueno, quiero comenzar comentando un poco los recursos que utilicé y cómo me preparé para este examen. Bueno, lo primero que hice fue entender un poco el examen al que me enfrentaría, ¿no? Un poco el contenido de este examen. Esta parte es clave, así que fui a la web de AWS, investigué sobre este examen, vi los dominios que comprenden este examen. Entonces, en base a esto pude planificar un poco el tiempo que necesitaba para prepararlo. En mi caso, después de ver un poco todo y leer un poco foros también de personas que han hecho este examen, llegué a la conclusión que podía hacerlo en 4 meses. También me lo dije después de los comentarios de la gente. La verdad que asusta un poco, porque la gente dice, bueno, no, lo dicen y con toda la razón. Es un examen que requiere dedicación, requiere trabajo. Y entonces, claro, de entrada me dije a mí mismo, bueno, vamos a probarlo en 4 meses. Si en 4 meses no lo tenemos, bueno, seguiremos trabajando para ello, ¿no? Me dije esto de punto de partida porque, bueno, hay que ser realista también cuando te planteas un objetivo, ¿no? Entonces, después de ver todo esto, llegué a la conclusión de que en 4 meses lo podía hacer. También mirando un poco mi vida, ¿no? Mis horarios, mi todo, vi que, siendo realista, podría llegar a dedicar unas 2 horas diarias. Y bueno, si algún día entre semana no podía hacerlo, bueno, la compensaba el fin de semana siendo un poco más si podía, ¿no? Entonces, la frecuencia de estudio para mí fue 2 horas diarias, más o menos, que esto da un total de 220 horas aproximadamente en 4 meses. Bueno, una vez supe esto, ya empecé a pensar, ¿no?, en una fecha posible, ¿no? Porque es importante cuando tienes un objetivo ponerte una fecha, porque esto te ayuda ya como a mirar hacia ese sitio. Si lo dejas como abstracto, ¿no?, como si un punto real, luego es difícil seguir como la motivación y seguir una planificación que te planteas, ¿no? Entonces, o al menos en mi caso, es importante tener una fecha, que luego en la vida pasan cosas y puede ser que la tengas que cambiar, pero al menos tener un foco inicial. Me creé también una cuenta de AWS gratuita. AWS permite crear una cuenta de nivel gratuito que permite probar los servicios durante 6 meses y que puede llegar hasta dar $200 para poder hacer pruebas y aprender en este entorno. Entonces, aproveché esta oportunidad, me creé la cuenta porque creo que las cosas hay que verlas, hay que probarlas, hay que entenderlas en la práctica. Realmente, bueno, este examen o cualquier otro, ¿no? Creo que es muy difícil hacer algo solo leyendo la teoría. Se requiere práctica. Aquí también quería decir algo, y es que, bueno, ahora estamos, ahora lo más óptimo, ¿no?, para trabajar es desplegar infraestructura como código, ¿no? Entonces, claro, en este caso no necesitas la consola, ¿no? Te conectas a la línea de comandos y despliegas, hay Terraform, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, esto está muy bien, pero cuando estás empezando a entender o a aprender un servicio, yo pienso que es necesario ir a la consola, porque al final el ver las cosas en la consola te puede ayudar a asociar el conocimiento de algo que no has visto nunca. Entonces, yo creo que el primer paso es trabajar en la consola, familiarizarte con los servicios, entender lo que hacen, y una vez tienes esto muy claro, puedes plantearte el despliegue de infraestructura como código, ¿no? Entonces, es un paso que creo que no nos podemos saltar. Entonces, yo a la hora de aprender me ayudó muchísimo ver los servicios en la consola, porque
el ver las imágenes, hay un montón de información que no somos conscientes, pero que está ahí. Por ejemplo, los logos, sí, los logos de cada servicio, todo esto se va integrando y es lo que al final te va ayudando a poder ir asociando información y poder entender, porque al final es una cantidad de información que no nos las podemos imaginar. Yo estos meses estaba sorprendida, decía, pero ¿cómo puede ser? He adquirido tal cantidad de información estos 4 meses, claro, porque estaba súper motivada, porque tenía el foco del examen y esto hacía que cada día quisiera aprender, pero además entendiendo realmente las cosas. Entonces, esta parte, bueno, importantísimo crearnos una cuenta AWS. Luego, bueno, leí la documentación oficial de AWS que explica los servicios que componen este examen. Importantísimo empezar leyendo esta guía que está en la web de AWS. También hay una plataforma que se llama Skill Builder, que aquí hay algunas preguntas, ejemplo de examen, ¿no? Es importante cuando vas a hacer algo saber a qué te vas a enfrentar. Entonces, el poder ver estas preguntas, también el entorno es muy parecido al examen real. Entonces, empecé por aquí. Bueno, esta fue como la primera parte de planificación. Luego ya decidí, bueno, tengo que elegir el material que voy a utilizar para preparar este examen. Bueno, yo había hecho hace 2 años el Solutions Architect Associate y utilicé varios recursos, pero entre ellos utilicé este libro que me gustó muchísimo y bueno, que me ayudó. Bueno, a ver, estamos en un mundo muy digital, entonces sí, sé que ahora es difícil mantener la información actualizada porque todo va cambiando mucho, ¿no? Entonces, sí, es mejor ir a la información de la propia web de AWS o de la documentación de AWS porque está actualizada, está lo último. Un libro no se puede actualizar, ¿no? Entonces, sí, eso es cierto, pero bueno, a mí me ayuda mucho tener cosas en papel porque hay momentos en que estás muy cansado de la vista porque tenemos muchas pantallas, porque igual trabajamos también con el ordenador todo el día. Entonces es un momento para mí de descanso, pero que lo utilizo también para adquirir conocimientos. Entonces este libro me encantó, lo leí en su momento y me hizo mucha ilusión. No lo leí completo, nuevamente no, porque tenía que enfocarme en el examen, pero sí que empecé repasando algunos conceptos que en aquel entonces, cuando hice el Associate, para mí eran un poco abstractos porque no conocía los servicios, tenía muy poquita experiencia y estaba empezando en el mundo de AWS, en el mundo cloud. Entonces me ha hecho mucha ilusión leer cosas que en aquel momento me sonaron un poco abstractas y ahora las podía entender. Entonces fue como ubicarme en el punto de partida, ¿no? De que partimos de aquí, de estos conocimientos, calentar un poco, ¿no? Como calentamiento, ¿no? Para entrar, porque si de golpe empiezas con conceptos que no terminas de entender, puede haber un poco de desmotivación, ¿no? Entonces necesitaba empezar con algo que yo pudiera empezar a asimilar y ya conectar directamente con la preparación del examen. Entonces esto es lo que hice, repasé un poco este libro y luego ya sí que me enfoqué en el material que había elegido para preparar este examen, que es, bueno, uno de mis profesores favoritos, que se llama Neil Davis, que tiene cursos en Udemy y que había usado su curso también para preparar el Associate. Entonces, por supuesto y sin dudarlo, fui con su curso para el Professional. Neil Davis, bueno, me encanta su curso, sobre todo porque es muy interactivo. Además de ir explicando la teoría, también a la vez va haciendo laboratorios que yo iba haciendo conjuntamente con él mientras que veía el vídeo en mi cuenta de AWS para poder practicar y poder adquirir todos estos conocimientos. También Neil Davis tiene un curso aparte que es de preguntas, que son 210 preguntas similares a las del examen, que además están explicadas y bueno, esta parte también dice, no lo llega a ser completo porque es que al final se requieren muchas horas y tienes que ser muy organizado a la hora de estudiar. Bueno, el libro, el vídeo tiene 21 horas de vídeo, pero claro, estas 21 horas de vídeo las hice en muchas más horas porque iba haciendo el laboratorio. Entonces, claro, iba parando, iba volviendo atrás a cosas que no me quedaban claras, las repetía. Entonces, bueno, es importante esto, la gestión del tiempo.
la gestión del tiempo. Bueno, ahora voy a pasar, bueno, a la tercera parte, que ya fue enfocada para ya aprobar el examen, porque vamos a ser sinceros, una cosa es aprender, pero luego cuando hay que hacer un examen hay que enfocarnos a practicar para aprobar ese examen. Entonces aquí lo que hice fue utilizar la plataforma Examtopics, que propone preguntas similares a las que están en el examen. Y aquí dediqué mucha parte a esta fase, diría que la mitad de tiempo que dediqué, o sea, si dediqué 200 horas, por ejemplo, 100 fueron con preguntas de examen similares en Examtopics. Aquí sobre todo me centré en entender cada pregunta, pero de manera profunda, entendiendo por qué la respuesta correcta lo era y por qué las que no lo eran no eran las correctas en esa situación. Esto te ayuda a desarrollar esta capacidad de pensar rápido. Algo muy importante en el examen, ya que el examen no está pensado para que le dé vueltas, no, el examen está pensado para leer y contestar. Leer y contestar. Ese es el tiempo que tenemos. Tenemos aproximadamente... ahora estoy confundida, no me acuerdo. ¿Un minuto y medio por pregunta? Creo, bueno, en su momento hice la cuenta. Ahora, hoy es 24 de diciembre, después de todos estos meses estudiando, ahora se me ha ido un poco esto. Bueno, el tiempo es muy justo, es para leer y contestar. Entonces, bueno, Examtopics me ayudó muchísimo en esta parte. Algo que cambié respecto a otros exámenes que he hecho es que yo, por ejemplo, cogía, por ejemplo, 20 preguntas y las respondía todas. Y luego empezaba a corregirlas, ¿no? A mirar las correctas, las falsas, no. En este caso lo que hice fue hacer una a una. Una pregunta, revisamos la respuesta. Una pregunta, revisamos la respuesta. Porque así ayudamos a crear una asociación directa en el aprendizaje. Entonces, las que fallaba, las apuntaba en una libreta, ya sea el número de pregunta o alguna referencia que me hiciera saber las que había fallado, para unos días después, unos 5 días después, volver a repetirlas y poder ver, o sea, evaluarme a mí misma, porque al final esto se trata de irte evaluando tú mismo si había adquirido este conocimiento. Entonces, algo clave en la preparación de este examen es la organización. Es importante que los conceptos que ya tienes asimilados, los apuntes y no es que los dejes de lado, pero por supuesto que te enfoques en los que te falta trabajar más. Entonces, esto es clave, importantísimo, una libretita, apuntar. Y otra cosa también que hice fue ir relacionando conceptos. Sí, por ejemplo, servicios que hacen cosas parecidas, ¿por qué en un caso se usa uno, por qué en un caso se usa otro? Estoy aquí, a medida de que voy hablando, mira. Bueno, aquí yo me iba apuntando cositas en esta libretita. Tengo muchas hojas apuntadas, pero bueno, por ejemplo, servicios que después de hacer muchas preguntas parecía que me daban como confusión, ¿no? Llegaba como a dudar en preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay que tener muy claro servicios como CloudTrail y CloudWatch. ¿Qué hace cada uno? ¿En qué caso se usa cada uno? Sé que puede ser que tengamos el conocimiento, pero cuando ves estos conceptos dentro de una pregunta en la que te están dando un montón de información, te pueden llegar a confundir. Entonces, por ejemplo, dos servicios que a mí me generaban como mucha confusión en las preguntas, ¿no? Era el CloudFront y Global Accelerator, ¿no? Son dos servicios diferentes, pero no sé por qué a mí me creaban confusión a veces al leer, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, aquí tengo muchos ejemplos de cosas que me generaban dudas y importantísimo, iba apuntando, o sea, decía, veo que confundo esto con esto, ¿no? Entonces me ayudaba mucho a apuntarlo y días después repasarlo, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto ya he terminado el repaso un poco de los recursos que utilicé.
principalmente fueron estos. Dejaré el enlace a todos estos recursos en la descripción de este vídeo para que los podáis encontrar rápidamente. Y ahora ya quiero pasar ya unos últimos tips. Bueno, en la preparación, bueno, como he dicho también, he usado la consola, me he creado mi cuenta de AWS para practicar. Al final, con las preguntas que fallaba, creé como un pool de preguntas erradas, ¿no? Y estas las iba repitiendo, porque veía que eran los conceptos que me iban costando más, ¿no? Bueno, la gestión del tiempo, súper importante. Algo que me faltó en mi preparación y que me di cuenta en el examen fue que yo hice muchas preguntas, practiqué mucho, pero realmente no me enfrenté a la presión del tiempo. Entonces cometí algunos errores en el examen, en el sentido de que dediqué mucho tiempo a preguntas que no tenía que dedicarla. Por ejemplo, recuerdo que me salieron algunas preguntas relacionadas con los tipos de certificados. Aquí tenía un poco de dudas de lo que me preguntaban y dediqué muchísimo tiempo a preguntas de certificados que luego me pasaron factura, porque ese tiempo se lo tuve que robar o quitar a otras preguntas que quizás tenía más claras y que podía haber fallado por haberle quitado ese tiempo que al final no tiene sentido. Si es un concepto que no tienes, no vale la pena perder tiempo en el examen. Si no lo sabes, no lo vas a saber por pensarlo más. Entonces, en el examen creo que hay que seguir. Algo que comenté en el vídeo que hice cuando salí del examen, y bueno, luego lo vi y veo que soy muy repetitiva diciendo el tiempo, es que me faltó tiempo. Sí, es que es lo que sentía, había gestionado un poco mal el tiempo. A pesar de que aprobé y estoy súper contenta, sé que cometí algunos errores que digo, pero ¿cómo hago esto? Si esta pregunta no la sé, no vale la pena ni que la marque para revisión. No la sé, ya, marcas, contestas lo que por lógica pienses que es, pero no dediques más tiempo. Bueno, yo dediqué mucho tiempo, las marqué para revisión y luego los pocos segundos que me quedaron para la revisión volví a dedicar tiempo. Entonces eso, que por eso repetía tanto en ese vídeo el tiempo, porque fue lo que sentía en aquel momento. Y bueno, nada, ya con esto dejo un poco este vídeo. Que nada, que estoy muy contenta, que he querido venir a este sitio maravilloso a grabar este vídeo porque es un vídeo especial para mí. Estamos finalizando el año 2025, hoy es 24 de diciembre de 2025 y bueno, que me siento privilegiada de poder estar en este sitio tan bonito, de haber conseguido este objetivo, pero que si no lo hubiese conseguido también estaba preparada para seguir trabajando. De hecho, voy a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo todos y nada, os deseo a todos un feliz año, mis mejores deseos para 2026 y nada, a seguir disfrutando de la vida y de todo lo que somos. Sí, tenemos la gratitud, tenemos la suerte de estar aquí.